Muchas gracias a todos los que se están uniendo, todos los que llegaron tan puntuales a esta sesión. Muchas gracias al químico Eduardo por la linda presentación y bueno, por la consideración a él y a todo su equipo para estar en esta noche con todos ustedes. Para mí siempre es un gusto, como ustedes saben, y algunos de los que saben y conocen un poquito acerca de mi trayectoria, pues saben que me apasiona este tema de hemostasia y bueno, yo muy contenta y muy feliz de participar con todos ustedes en esta noche. Agradezco mucho a Hematolab, que sé que es el encargado oficial de hacer estas sesiones y bueno, pues por tomarse la consideración de estar aquí con todos ustedes en esta noche. Vamos a iniciar hablando, como el tema lo dice, de la rutina a las pruebas especiales y el objetivo de esta charla es llevarlos de la mano con lo que hacemos en el día a día de las pruebas de rutina, un TP, un TTPA, hasta poder escalar con pruebas un poquito más especiales en ciertos pacientes que así lo ameritan. Sin embargo, también es importante que conozcamos que las pruebas especiales, como nosotros les llamamos a las pruebas de coagulación, no son pruebas que son para todos los pacientes. Tenemos que hacer un pues escrutinio, más que nada el médico tiene que encargarse de poder hacer un seguimiento para qué pacientes son estas pruebas, pero siempre apoyado de la mano del laboratorio. Nosotros como la parte del laboratorio, pues es muy importante que le demos esta información al clínico y sobre todo que nosotros tengamos las bases para que el clínico pueda saber por qué sí hacer las pruebas o a qué pacientes sí, a qué pacientes no. Esta información sabemos que la tiene que tener de primera mano el clínico, pero vamos a ver que de repente a veces nos llegan pruebas que a lo mejor no son el momento adecuado para el paciente, que sí pueden ser para el paciente, pero en el momento quizá de la urgencia no son estas pruebas que se tengan que hacer para estos pacientes. Entonces, el objetivo de esta charla es llevarlos a ustedes de la mano, que ustedes puedan saber con las pruebas que hacemos en el día a día y que seguramente a lo mejor todas las pruebas que vamos a hablar o de las pruebas que vamos a enfocarnos, a lo mejor no las tenemos en el laboratorio, pero que ustedes se lleven el mensaje que están disponibles, que se pueden mandar a referenciar y que bueno, de esta manera pues podemos tener estas herramientas que vamos a conocer en esta noche. Voy a presentar dos casos clínicos con algunas sintomatologías y diferencias entre ellos mismos, pero que al final tienen una patología que comparten y esto es muy importante que nosotros debamos conocer. Entonces, vamos a revisar estos casos clínicos que les voy a presentar. También voy a requerir de su participación porque esta sesión la hacemos juntos. Les voy a hacer unas preguntas y les pido que vayan participando en el chat para que ustedes vayan dejando ahí las opciones que ustedes pues consideren de estos casos. Entonces les pido que estén muy al pendiente, que estén muy atentos para que puedan seguirme y también puedan participar con esta dinámica que tenemos. Entonces les voy a presentar de importancia. Sin embargo, de los antecedentes familiares que el paciente presenta o que manifiesta, es que dos de sus tías maternas habían tenido procesos de tromboflebitis que fueron asociados a la ingesta de anticonceptivos orales. Entonces, tenemos un paciente joven de 15 años de edad que como paciente propio no presenta antecedentes que se puedan tener una relevancia importante, pero sí hay un antecedente familiar que tenemos que tener presente y que no debemos olvidar. De la evolución del paciente se inicia después de un trauma por estiramiento de la pierna izquierda mientras el joven jugaba fútbol. Posterior al mismo, aparece dolor y edema progresivo que incluso llegó a imposibilitar la marcha. En el examen físico reveló la presencia de un edema generalizado del miembro inferior izquierdo con dolor a la palpación predominantemente en la pantorrilla. Esto pues evidentemente traslada al paciente a la zona de urgencias y bueno, pues se le hace un estudio de imagen que revela que a través de un dúplex de los miembros inferiores muestran una extensa trombosis venosa de la pierna izquierda que comprometía las venas ilíaca, femoral, popltea y de la pantorrilla. Entonces estamos frente a un paciente que es joven, que estaba haciendo una actividad física, estaba jugando fútbol y de repente empieza con estas manifestaciones clínicas de importancia que lo trasladan a un servicio de urgencias
Y bueno, pues aquí se hace un hallazgo de que el paciente tiene una trombosis a nivel del miembro pélvico inferior. Al paciente se le mandan a hacer pruebas del laboratorio y estos son los resultados que se arrojan del paciente que estamos en contexto hablando. Tenemos un dímero D, que si nosotros observamos los resultados, el dímero D está de 1298. Tenemos los rangos de referencia de este laboratorio en particular que está manejando estos datos. Y bueno, tenemos también pruebas de coagulación general, un tiempo de protrombina que está dentro del valor de referencia, un tiempo de tromboplastina parcial activado que está prolongado, un fibrinógeno aumentado y un conteo plaquetario normal. Digamos que las pruebas de rutina de este paciente, pues evidentemente hay datos que llaman la atención. TTPas prolongado, tiene un dímero D muy alto que puede estar muy relacionado al evento trombótico del paciente. Recordemos que el dímero D es un marcador de la degradación de la fibrina y este dímero D pues va a estar positivo cuando hay presencia de un pues coágulo, aunque recordemos que el dímero D no es específico de una trombosis. Recordemos que el dímero D es un marcador que ha tomado una relevancia importante, pero que se tiene que tomar con mucho cuidado porque el dímero D se puede incrementar, se puede positivizar en algunas situaciones clínicas, no necesariamente que tengan que ver con la trombosis. Sin embargo, cuando se conjunta la parte clínica con una prueba de laboratorio como es el dímero D tan alto y tan positivo, pues este puede estar relacionado al evento trombótico del paciente. Adicional a estas pruebas, al paciente le hacen una solicitud de proteína S, proteína C, antitrombina, resistencia a la proteína C activada, anticoagulante lúpico. Esta prueba la vamos a llamar o se va a denominar, como están estas siglas, en inglés como tiempo diluido de veneno de víbora de Russell o el famoso anticoagulante lúpico. Entonces, de estas pruebas especiales que vamos a llamar porque no entran dentro de las pruebas de rutina, pues vamos a tener este grupo de estas pruebas más especiales, más específicas, que van a estar encaminadas hacia la búsqueda del porqué de la trombosis en el paciente. Entonces, quiero que observen estos datos y que se queden con ellos porque los vamos a utilizar más adelante. Entonces, vemos aquí que el paciente pues tiene niveles por debajo de los valores de referencia. Tiene una proteína S de 60% cuando el valor de referencia es de 70 a 150%. Tenemos una proteína C de 50% cuando el valor de referencia es de 60 a 150, perdón, aquí por el punto está corrido, es 150%. Una antitrombina de 70%, una resistencia a la proteína C activada que está positiva y un anticoagulante lúpico que se queda ahí cerca del punto de corte. Adicional a esto, se solicitan anticuerpos anticardiolipinas, los cuales están dentro de lo normal. Entonces, tenemos datos de laboratorio importantes, un paciente con un evento trombótico y pues vamos a ir con la participación de todos ustedes. Pregunta 1. De acuerdo con los datos clínicos y los resultados del laboratorio que yo les he presentado, ¿qué diagnóstico podrían ustedes pensar? Digamos que a lo mejor faltan algunos datos si ustedes quieren, pero hasta este punto, ¿en qué diagnóstico podrían ustedes pensar? Y tenemos diferentes opciones. Aquí les doy las opciones. Inciso A, trombofilia congénita secundaria a la deficiencia de proteína C, antitrombina y proteína S. Inciso B, trombofilia adquirida secundaria al síndrome anticuerpos antifosfolípidos. Inciso C, trombofilia adquirida a otros factores de riesgo del paciente. Inciso D, hemofilia A congénita. O inciso E, ninguno de los anteriores. Entonces les pido por favor que me vayan anotando cuáles son sus apreciaciones y qué respuesta ustedes creen que sea. Si no lo saben, no se preocupen, no es un examen. Simplemente es una forma para que vayan ustedes introduciéndose a la plática y que vayamos siguiendo este contexto. Entonces, por favor, veo aquí que algunos ya me están poniendo inciso A, ¿quién da más? Inciso C, por ahí ya dijeron alguna otra respuesta diferente. ¿Quién más? ¿Quién más? Tenemos cinco opciones. Entonces, ¿quién dice más? Vamos a un minutito a darles para que ustedes vayan colocando por ahí. Ya me pusieron que inciso B. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más dice?
Inciso B, ok, están muy parejas las respuestas, pero al parecer el inciso A va en la delantera. Inciso D, me dicen que hemofilia A congénita. ¿Quién da más? A ver, vamos. Inciso A, ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién dice más por ahí? Terminamos a la de 3, 2 y 1. Vamos a ver entonces la justificación de estos incisos. Dice que el inciso A decía que era trombofilia congénita secundaria a la deficiencia proteína C y proteína S. Si nosotros recordamos los resultados, podemos ver que esos resultados estaban por debajo del valor de referencia. Sin embargo, el paciente, vamos a ver que cumple con ciertos criterios para ser estudiado como un candidato a trombofilia congénita. Sin embargo, por la urgencia del paciente, la urgencia no es estudiar las pruebas, sino es abordar el episodio trombótico que está presentando en ese momento el paciente y posteriormente estudiar la causa y a los familiares en primera línea para la búsqueda de la causa de la trombosis que el paciente está presentando. Entonces, digamos que nos podríamos quedar como que esa respuesta no sería en este momento la respuesta indicada, porque el paciente está en una situación de urgencia y lo verdaderamente urgente es atacar el episodio de la trombosis. Inciso B, trombofilia adquirida secundaria síndrome anticuerpos antifosfolípidos, no. Recordemos que las trombosis asociadas a síndrome anticuerpos antifosfolípidos son más de tipo arterial, más que de tipo venoso, con recurrencias en pérdidas fetales y bueno, en pacientes solamente se muestra un punto de corte que está muy cerca del borderline, o sea, un valor muy positivo ligeramente pues el punto de corte y esto podría estar asociado a que se está determinando en el momento agudo de la trombosis y nos pueden dar resultados falsos positivos. Ahora, con estos dos incisos vamos a contestar con este algoritmo que les voy a presentar, que fue publicado hace algunos años, en el 2017, en el New England, en el cual se menciona a qué tipo de pacientes les vamos a hacer las pruebas de trombofilia. Les estaba diciendo en un principio que las pruebas de trombofilia nos ayudan a la búsqueda de la causa de la trombosis en los pacientes. Sin embargo, les llamamos pruebas especiales porque no son para todos los pacientes. Tenemos que hacer una adecuada selección a qué pacientes se les van a determinar estas pruebas, porque hay pacientes que no cumplen con los criterios y quizá tenga el evento trombótico, pero no sea pues para hacer la determinación de estas pruebas. Entonces, aquí se nos dice que si el primer episodio de la trombosis venosa profunda se desencadenó por un mecanismo fuerte, es decir, un accidente, una fractura o una cirugía, pues no se recomienda hacer ningún tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque la trombosis es secundaria al evento que el paciente está cursando. Sin embargo, si la trombosis venosa profunda se desencadenó en un sujeto joven con historia familiar de trombosis, sobre todo en los miembros femeninos en edad fértil, entonces sí se tiene que plantear hacer el test. Entonces, si nosotros recordamos a nuestro paciente, es un paciente joven que como tal el paciente no tiene antecedentes de eventos trombóticos, pero sí mencionaba algunos antecedentes familiares. Es un paciente que tiene 15 años, por lo tanto, sí se planea o sí se debe plantear hacer las pruebas del perfil de trombofilia, como lo es proteína C, proteína S antitrombina y algunas otras quizá pruebas moleculares. Cuando el episodio no hay factores de riesgo y estamos cuál es el rango de edad, también se sugiere hacer este tipo de pruebas. Y cuando son trombosis de localizaciones inusuales, como en los vasos de abdomen o vasos cerebrales, también se considera hacer este tipo de pruebas, sobre todo para la búsqueda de la causa. En el inciso C teníamos la opción de que si era una trombofilia adquirida a otros factores de riesgo. Y bueno, la respuesta es que no, porque el paciente no reúne factores de riesgo agregados que puedan desencadenar una trombosis adquirida. Recordemos que las trombosis son multifactoriales, es decir, que no obedecen a un solo factor de riesgo. Son diferentes factores de riesgo que el paciente va sumando y que en algún punto se llega a desencadenar un evento trombótico.
Cuando hablamos de trombofilia adquirida es porque el paciente tiene factores de riesgo asociados como alguna enfermedad de fondo, obesidad, hipertensión, diabetes, y esto va generando una suma de los factores de riesgo para poder desencadenar un evento trombótico. Regularmente, las trombofilias de tipo adquirido se van a dar después de la cuarta o quinta década de la vida. Entonces, aquí las trombosis, ya nos decía Rudolf Virchow, que son multifactoriales y que sobre todo cuando hay una alteración en el flujo de la sangre, cuando hay una viscosidad, una lesión en el vaso sanguíneo y una hipercoagulabilidad en la sangre, pues es el escenario perfecto para poder desarrollar un evento trombótico. Y podríamos pensar los que ya están descritos, que están asociados con los eventos trombóticos, sobre todo los que son de mayor peso, como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades del corazón, el colesterol alto, la apnea del sueño, la obesidad, el tabaquismo, el abuso de alcohol, el sedentarismo y el estrés, son de los factores más gruesos que pueden estar jugando un contexto para poder desarrollar un evento trombótico. Y bueno, estos factores de riesgo se van asociando a diferentes escalas porque puede ser que a lo mejor un paciente tenga un factor de riesgo y no por eso ya va a desencadenar un evento trombótico, sino que requiere la suma de los diferentes factores de riesgo y se van asociando estos factores de riesgo en las diferentes escalas para poder evaluar al paciente y poder determinar pues la causa de las trombosis que puedan presentar. Y en el inciso D teníamos que si el paciente tiene hemofilia A congénita. La respuesta es que no, porque la hemofilia es una enfermedad que puede ser de tipo congénita o adquirida. Por cierto, ayer se conmemoró el Día Mundial de la Hemofilia y esto es una deficiencia ya sea de factor 8 o de factor 9 y así la clasificamos como hemofilia A o hemofilia B según sea el caso. Y bueno, en esta situación de la hemofilia los pacientes tienen sangrados a nivel de articulaciones, a nivel cerebral y por lo tanto, pues el paciente no presenta, digamos que episodios de sangrado, sino que tiene episodios trombóticos, por lo tanto, no sería la respuesta correcta. Pregunta número 2. ¿Está de acuerdo en las pruebas solicitadas al paciente? ¿Agregaría algún estudio adicional? Inciso A, de acuerdo, no solicitaría más estudios, ya que estas pruebas nos ayudan a saber la causa de la trombosis. Inciso B, no deberían realizarse los test en la fase aguda del evento trombótico. Inciso C, de acuerdo, pero el perfil de trombofilia debe realizarse una vez que el paciente salió del cuadro de la trombosis. O inciso D, B y C son correctas. Entonces, los voy leyendo. Díganme qué opinan sobre esta pregunta y de este paciente. Díganme aquí cuál sería su respuesta. Los voy leyendo por aquí. Inciso D, B y C son correctas. ¿Quién dice alguna otra más? Inciso D, ok, muy bien. Muy bien, entonces vamos adelante. En el inciso A, no solicitaría más estudios, ya que estas pruebas nos ayudan a saber la causa de la trombosis. No, las pruebas que conocemos como el perfil de trombofilia, que incluyen proteína C, proteína S, antitromina y resistencia a la proteína C activada, y en estos casos no deberían hacerse en el episodio agudo de la trombosis, ya que por la activación de la coagulación los pacientes pueden dar resultados falsos positivos. En el caso de nuestro paciente que estábamos observando, pues veíamos que sus resultados de las pruebas estaban discretamente disminuidos. Esto puede ser secundario a que la coagulación se activa tan masivamente en las trombosis que nos pueden dar resultados falsos positivos y esto hace que pues no sea un resultado tan confiable. Por lo tanto, este perfil de pruebas no se sugiere hacer en el episodio agudo. Lo verdaderamente urgente sería sacar al paciente del episodio agudo de la trombosis y posteriormente con el mayor, digamos que con la mayor calma. Correcto. Sería el inciso D, donde decimos que la B y C son correctas, no deberían de realizarse desde la fase aguda de trombosis. Y de acuerdo al perfil de trombofilia, debe realizarse una vez que el paciente salió del episodio agudo de la trombosis. Sí, las pruebas de trombofilia son parte del apoyo diagnóstico en los pacientes jóvenes que han experimentado un evento trombótico, sin embargo, no se deberían de realizar en el momento agudo, sino hasta 12 semanas
posteriores al evento y en primera instancia abordar el episodio trombótico. Y aquí tenemos una recomendación de la guía general de a qué pacientes debemos estudiar, cuándo no se deben realizar las pruebas especiales o las pruebas de trombofilia y a quién sí estudiar. Entonces tenemos que no hacer en el episodio agudo, solamente cuando se sospecha de un paciente neonato que tiene una púrpura fulminans, que es una situación muy especial. Se pueden hacer estas pruebas porque es algo que está, digamos que, pues atentando la vida del paciente y sobre todo se debe una deficiencia de proteína S. Entonces, aquí en este caso, muy particular. De ahí en fuera no se deberían hacer durante el episodio agudo. Durante la anticoagulación con dicumarínicos como la warfarina o la cenocumarina y en pacientes con heparina, no se recomienda testarlos porque podemos tener resultados disminuidos, ya que recordemos que la warfarina inhibe el ciclo de la vitamina K y cuando hacemos proteína C, proteína S, estas dependen de este ciclo de la vitamina K, van a bloquear su función y vamos a tener resultados disminuidos. No hasta al menos 2 días de haber suspendido la heparina en el caso de determinar antitrombina y 15 días después de suspender los dicumarínicos. Pero la recomendación general es que se deban hacer estas pruebas después de 3 meses de que el paciente ha tenido el episodio agudo y bueno, pues, o 90 días cuando si se trata de una mujer embarazada. No antes de 30 días desde la suspensión de la terapia hormonal, porque también podemos tener resultados falsos positivos. Y sí estudiar al menos 3 meses después del evento trombótico. Es importante que todo resultado normal se deba con que lo tomemos como regla general. Ahora vamos a nuestro caso clínico número 2. Tenemos un paciente, varón de 65 años, con antecedentes de sobrepeso, hipertensión arterial en tratamiento médico e insuficiencia venosa y además tiene diabetes mellitus tipo 2. Presentó malestar general, diaforesis, dolor abdominal y sensación de la pérdida de la fuerza y sensibilidad en extremidades inferiores. El paciente presenta hipertermia de 39.5 grados, mialgias, artralgias, una saturación de oxígeno de 78%, una frecuencia cardíaca de 112 latidos por minuto, una prueba positiva de SARS-CoV-2 y también tiene una frecuencia respiratoria de 30. Además, el paciente tiene 5 días en reposo por malestar general. Como apoyo diagnóstico de las pruebas de laboratorio, al paciente se le mandan a determinar pues las pruebas de coagulación general, dímero D, TP, TTPA, fibrinógeno, una cuenta leucocitaria y vean estos resultados. Es un paciente clásico que vimos, que nos tocó ver a muchos de nosotros con COVID-19 y que estos pacientes hacían un incremento exorbitante del dímero D, que lo vemos aquí claramente. Un paciente con un dímero D de 40,000 nanogramos mililitro, un TTPA prolongado, un fibrinógeno incrementado, un conteo de leucocitos alto y todos los demás marcadores que se utilizaron en estos pacientes clásicos de COVID pues están incrementados en estos pacientes. Se llevó a cabo una angiografía y una tomografía computarizada y además hallaron múltiples defectos atribuibles que estaban mostrando unos trombos oclusivos. Asimismo, el paciente manifiesta un tromboembolismo pulmonar agudo en las ramas lobulares y segmentarias del lóbulo medio. El paciente tenía una tromboembolia pulmonar más. También haya sido trasladado a urgencias. Pregunta número 3. De acuerdo con los datos clínicos y resultados de laboratorio, ¿en qué diagnóstico pueden pensar de este paciente? Inciso A, las mismas respuestas que en el caso número 1, solamente que aquí tenemos un episodio de trombosis con características diferentes en el paciente, pero quiero que ustedes hagan su análisis y que me digan por qué respuestas serían. Inciso A, trombofilia congénita secundaria deficiencia proteína C, proteína S y antitrombina. Inciso B, trombofilia adquirida, ácido anticuerpos antifosfolípidos. Inciso C, trombofilia adquirida por otros factores de riesgo en el paciente. Inciso D, hemofilia A congénita.
o inciso E, ninguna de las anteriores. ¿Qué me dicen por ahí? ¿Qué me dicen por ahí? Inciso D, inciso C. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Eso me dice que me están siguiendo en la temática. Muy bien, vamos a pasar. La trombofilia, vamos a ver que se va a clasificar en trombofilias adquiridas y trombofilias hereditarias. Y se pueden presentar como trombosis de tipo venoso o de tipo arterial. Y aquí la diferencia es muy importante por el tipo de localización de la trombosis. La trombosis arterial, como su nombre lo indica, se va a alojar en una arteria y la trombosis venosa en una vena. Sin embargo, la composición del trombo va a ser completamente diferente en la trombosis arterial que en la trombosis venosa. La trombosis arterial principalmente está, digamos que conformada por plaquetas, es una activación plaquetaria, y la trombosis venosa es más por factores de la coagulación en menor proporción por plaquetas. El tratamiento va a ser diferente, ya que la trombosis arterial pues va a ser enfocada a un antiagregante plaquetario debido a que la trombosis pues es más de origen de activación plaquetaria y la trombosis venosa va a ser un anticoagulante para poder disolver ese coágulo que se formó. La trombofilia es multifactorial, obedece a los factores de riesgo de cada individuo que se vayan potencializando en ellos y el médico tiene que evaluar cada factor de riesgo con las escalas que hemos mencionado. Existen muchas escalas para estos pacientes y las pruebas de laboratorio evidentemente constituyen una parte fundamental para el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes que van a ser pues una piedra muy importante para el seguimiento. Ahora, ¿qué pasa en las trombosis? ¿Cómo se altera el sistema de la hemostasia? Porque les he hablado mucho de la antitrombina, de proteína C, proteína S, y estos qué hacen, cómo interactúan en el sistema de la coagulación, en el sistema venoso. Pues cuando yo les hablo de proteína C, proteína S y antitrombina, estamos hablando de anticoagulantes naturales. Los anticoagulantes van a ser sustancias que son de tipo exógeno y de tipo endógeno. Y bueno, pues los exógenos son los que el paciente tiene que consumir porque ya no es capaz de producir y forman estos coágulos potencialmente mortales. Y los de tipo endógeno van a ser los heparinoides que produce el endotelio, son la antitrombina, la proteína C, la trombomodulina y la proteína S, entre otros. Los que podemos medir en el laboratorio, pues básicamente van a ser la antitrombina. Esta antitrombina se considera el principal anticoagulante de tipo endógeno, el que produce mi organismo. Una vez que los factores de la coagulación se activan para formar un coágulo de sangre, pues estos tienen que ser inhibidos, tienen que ser inactivados por estos anticoagulantes naturales. Si estos anticoagulantes naturales no están presentes, están deficientes, no se van a inhibir estos factores de la coagulación y entonces el paciente pues activa más trombina, activa más fibrinógeno y fibrina y forma estos coágulos de sangre que son potencialmente mortales. ¿Qué hace la antitrombina? La antitrombina pues es activada por los heparinoides del endotelio y esta antitrombina va a inhibir la función de la trombina. Recordemos que la trombina está activando al fibrinógeno en fibrina, está activando plaquetas, está activando factores de la coagulación, pero es inhibida por la antitrombina. La antitrombina también va a inhibir al factor 10 de la coagulación y también va a inhibir al factor 9 activado. Tenemos otro mecanismo que es el mecanismo de la proteína C, proteína S de la proteína C y proteína S. Este mecanismo es activado por la trombomodulina. Esta trombomodulina es una proteína que también libera el endotelio y a través de la trombina que no se llegó a inhibir a través de la antitrombina se va a unir básicamente a esta trombina y van a activar a la proteína C y la convierten en proteína C activada. Esta proteína C activada, en presencia de su cofactor, la proteína S, van a inhibir al cofactor 5 activado y al cofactor 8 activado, que son muy importantes en este sistema de activación porque forman dos grandes complejos importantes, que es el complejo 10-asa para producir una gran cantidad de factor 10 y el complejo protrombinasa para producir grandes cantidades de trombina. Entonces, por eso se requiere de esta inhibición de estas proteínas para poder inhibir a estos factores de la coagulación que están siendo muy importantes y que están siendo
pues activando y que se requieren inhibir por este complejo, por estos mecanismos de la proteína C, proteína S. Es así como actúan. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene una deficiencia, ya sea de esta proteína C, de esta proteína S o de esta antitrombina, pues no tenemos este mecanismo de regulación, no hay quien inhiba a estos factores de la coagulación que están siendo activos, se genera mucha fibrina y hay coágulos de sangre que son potencialmente mortales. Una de las mayores complicaciones de estos coágulos de sangre es que se fragmentan y se embolizan y viajan a otros órganos como el pulmón, el corazón, el riñón, el cerebro, que son las complicaciones más letales. En los pacientes con COVID graves que vimos, pues una de las mayores complicaciones en estos pacientes eran las tromboembolias masivas, los infartos, las embolias cerebrales que terminaban con el desenlace de la vida de estos pacientes. Entonces aquí tenemos que las trombofilias hereditarias básicamente obedecen a un desorden en estos mecanismos de regulación de estos anticoagulantes naturales. Podemos tener una deficiencia de proteína C, de proteína S, de antitrombina, o podemos tener otro escenario, que la proteína C esté de manera normal, que la proteína S esté normal, pero que tengamos una resistencia a poder inhibir al factor 5 de la coagulación y a eso se le conoce como resistencia a la proteína C activada, que vamos a hablar más a detalle de ella. Entonces aquí tenemos el tipo de alteraciones que podemos encontrar de tipo congénito, de tipo hereditario en los pacientes y cuáles son pues todas estas alteraciones que nos van a determinar en estos pacientes. Características importantes de las trombofilias hereditarias que nos van a marcar la pauta para saber a qué pacientes sí, a qué pacientes no, se les van a determinar estas pruebas. Y aquí tenemos estos score clínicos o estos datos clínicos en estos pacientes. Nos dice que las trombofilias hereditarias congénitas o primarias van a ser regularmente unas trombosis de localización preferentemente en el territorio venoso. La tendencia a padecer el primer episodio es en la edad joven, menor a los 45 años. Este es un rango de edad que no podemos olvidar, porque si tenemos un paciente añoso, por ejemplo, de 65 años, que ingresa al servicio de urgencias porque tiene una tromboembolia pulmonar, no vamos a pensar en una trombofilia de tipo hereditaria, porque es un paciente que ya tiene otros factores de riesgo y que se está complicando. Entonces, el rango de edad juega un papel muy importante, menor a los 45 años, especialmente relacionado a la toma de anticonceptivos orales y el embarazo. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos orales van a inhibir la función de la proteína C y la proteína S, de manera cuando uno los toma. Si el paciente ya tiene una deficiencia de estas proteínas y todavía toma anticonceptivos orales, lo que hacemos es disminuir aún más esta función. Puede existir una mayor tendencia de repetición de trombosis, antecedentes familiares de una enfermedad tromboembólica venosa, puede haber trombosis de localización inusual y el patrón de herencia es autosómico dominante. Las trombofilias de tipo secundaria o adquiridas, entonces van a estar relacionadas con todos los factores de riesgo que hemos mencionado y también están relacionados al embarazo cuando nosotros pasamos por mucho tiempo inmovilizados, por ejemplo, una cirugía, después de muchas horas de inmovilización, eso produce estasis venosa. Entonces, la inmovilidad, el trauma, el posoperatorio, anticonceptivos orales, los estrógenos, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, el cáncer y todos los factores de riesgo que conocemos, que hemos mencionado, forman parte para tener o desarrollar un evento trombótico. ¿Cómo se realiza el abordaje clínico y de laboratorio para el diagnóstico? Pues básicamente se requiere de los datos clínicos del paciente, la historia clínica y las pruebas de laboratorio para que en conjunto se pueda llegar a establecer este diagnóstico. Indicadores clínicos. Dice que va a haber historia familiar de trombosis, trombosis recurrentes sin factores que predisponen a aparecer a otros, digamos que otros factores de riesgo, trombosis en sitios inusuales, trombosis en edad temprana y resistencia a la terapia antitrombótica. Si nosotros pensamos en el caso de nuestro paciente número 1, nuestro paciente de 15 años, es un paciente joven, ¿qué indicadores clínicos le podríamos dar a este paciente para poder mandarle a hacer las pruebas de trombofilia? Evidentemente, por la edad del paciente, es un paciente que ingresa directamente a un estudio de trombofilia, porque tuvo un evento trombótico sin factores de riesgo agregados, un paciente joven que hacía deporte y de repente manifestó la trombosis. Entonces, como indicadores clínicos,
El paciente ya también tiene historia familiar, menciona que 2 de sus tías habían presentado un evento de tromboflebitis y esto también llama mucho la atención, entonces tiene historia familiar de trombosis venosa profunda y tiene una trombosis en edad temprana. Antes de los 45 años está presentando. Entonces, con estos 2 indicadores clínicos es más que suficiente para mandar a estudiar a este paciente. Entonces, ¿qué se hizo con este paciente del caso número 1? En este paciente, en el momento agudo, se manejó durante la hospitalización molecular. Posteriormente, al egreso del paciente, se cambió a warfarina sódica y se manejó por 3 meses más, el cual se suspendió sin indicios de nuevos episodios trombóticos. Y una vez que el paciente cumplió con este episodio de tratamiento anticoagulante posterior a los 3 meses, se volvió a hacer una evaluación del paciente y entonces sí, después de que el paciente sale del episodio agudo de la trombosis, se solicitan pruebas de trombofilia, se manda a hacer proteína C, proteína S, antitrombina, anticoagulante lúpico, resistencia a la proteína C activada, ponemos aquí factor 5 de Leiden, ahora les voy a mencionar qué significa esto, y esto se manda a realizar 12 semanas posteriores a que el paciente presenta su evento trombótico. Se mantiene en vigilancia hasta obtener los resultados de trombofilia y vemos cuáles son los resultados de laboratorio que tenemos en la parte izquierda de la diapositiva. Si nosotros recordamos los primeros resultados del paciente, qué lástima que no se los puse aquí, pero si recordáramos los resultados que el paciente arrojó en el episodio agudo, tenía disminución de proteína S, de proteína C, de antitrombina, tenía una resistencia a la proteína C activada positiva y un anticoagulante lúpico que estaba cerca del punto de corte que ya me estaba marcando un positivo. Este resultado, posterior a que el paciente sale del episodio agudo de la trombosis, vean cómo cambian completamente. Y proteína C activada que estando positivo, los anticuerpos anticardiolipinas que están bajo el valor del límite, digamos que normal. Y además se le manda a hacer una prueba molecular para el factor de Leiden que detecta una mutación en el factor de Leiden de la el paciente tiene una resistencia a la proteína C activada que vamos a ver qué es lo que significa esto. Ahora, ¿qué es la resistencia a la proteína C activada? La resistencia a la proteína C activada es la primera causa de trombofilia congénita a nivel mundial. Y bueno, pues a veces puede pasar desapercibida, puede ser que no se llegue al diagnóstico adecuado, justamente porque a veces se confunde cuando se hacen las pruebas en el episodio agudo de la trombosis y pueden salir otros resultados que pueden enmascarar el resultado. Sin embargo, cuando se hace un buen testeo del paciente, cuando se hace un buen seguimiento del mismo, se pueden encontrar estos resultados interesantes. La resistencia a la proteína C activada fue descrita en 1993 por el doctor Dalbach en Suecia y él detectó en una prueba básica de laboratorio que todos hacemos todos los días, que es el tiempo. Él detecta que había un diferente. El doctor Dalbach adicionaba a los TTPA de los pacientes que tenían eventos les adicionaba proteína, la proteína C activada, pues como cualquiera. Hagan de cuenta que a un plasma le colocamos heparina y le medimos el TTPA. Lo que esperaría del doctor Dalbach y dijo algo está pasando con estos pacientes y evidentemente eran pacientes que tenían una asociación a eventos trombóticos, que tenían alguna alteración. ¿Me escuchan bien? Me dicen por ahí que hay alguna, que no me escuchan bien con el audio. No sé si me escuchan bien. Bueno, voy a seguir. Si hay alguna complicación, por favor me indican.
La resistencia a la proteína C activada, entonces, es la principal causa de trombofilia de tipo congénita a nivel mundial. Y esto se va a traducir como que hay una mutación en el factor 5 que no se puede inactivar de manera correcta y esto genera eventos trombóticos. Está asociado al 20 al 50% de las trombosis venosas profundas y está más relacionado a la población caucásica, con menor frecuencia a nivel Latinoamérica, pero bueno, con la migración que tenemos actualmente, pues esta referencia de una menor distribución a nivel Latinoamérica, pues seguramente ya está bastante corto. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver, cuando yo les hablé de la proteína C y de la proteína S en el diagrama anterior, les mencionaba que el endotelio, esta es una célula endotelial, va a liberar la trombomodulina. Esta trombomodulina es una proteína que libera el endotelio que va a ser importante para la activación de la proteína C y la proteína S. ¿Cómo funciona? Esta trombomodulina se expresa ante el daño endotelial y se une con la trombina. Forman un complejo trombina-trombomodulina. Este complejo va a activar a la proteína C y la convierte en proteína C activada. Una vez activada, se une con la proteína S y este complejo completo se va a unir al factor 5 activado. Este factor 5 activado de la coagulación va a tener 3 dominios en el cual se va a unir este complejo. El dominio arginina 306, el dominio arginina 506 y el dominio arginina 679. Entonces, en los pacientes que tienen resistencia a la proteína C activada, hay una mutación en el dominio de la arginina 506. Por lo tanto, llega este complejo y se une a este dominio, se une al dominio 679, pero no se puede unir a este dominio. Y esto hace que la inhibición, la inactivación del factor 5 se vuelva 20 veces más lenta y que exista un estado de hipercoagulabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente pues genere una menor inactivación del factor 5 activado y al no inactivarse el factor 5 tampoco se puede inactivar el factor 8 y esto hace que se empiece a generar más fibrina, que no haya un control de la trombina y que se generen estos coágulos de sangre. Entonces hay 3 dominios de la unión de la proteína C al factor 5, pero el 506, este que vemos en el centro, es el principal. Entonces a esta mutación se le llama el factor 5 de Leiden. Si hay una mutación en este, también tenemos otro nombre, como es el factor 5 de Cambridge y el factor 5 de Hong Kong. Pero el 506 es el más importante y a este le vamos a llamar 5 de Leiden cuando tenemos un cambio de arginina por guanina. Cuando hay un cambio de este aminoácido, entonces vamos a tener esta mutación y el paciente va a tener una inhibición mucho menos lenta. Ahora, ¿qué pasa con las pruebas de laboratorio? ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues existen pruebas, digamos que existen pruebas screening y pruebas confirmatorias. Las pruebas de screening son pruebas, digamos que son pruebas de rutina que podemos hacer en el laboratorio, pruebas coagulométricas, y estas pruebas las podemos determinar diariamente en el laboratorio clínico. Con esto solamente vamos a decirle al paciente si hay una resistencia a la proteína C activada. Si queremos decirle al paciente en dónde tiene la mutación, si la tiene en esta posición, si la tiene en la posición 506 o en la 679, entonces se tendría que pasar a las pruebas confirmatorias, las pruebas moleculares, para saber en dónde se encuentra la mutación. Pero desde el laboratorio clínico podríamos hacer las pruebas screening, una prueba para saber si el paciente tiene la resistencia a la proteína C activada. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente tiene niveles normales de proteína C, niveles normales de proteína S. Se le llama resistencia porque está la mutación, pero no en estas proteínas, sino en el factor 5, que es donde no se puede unir, y a esto se le llama resistencia a la proteína C activada. Entonces vamos a hablar de las pruebas screen, de las pruebas que podemos hacer en el laboratorio, que podemos determinar y que, bueno, estas nos van a dar esta información. ¿Qué vamos a hacer en el laboratorio? Pues vamos a partir básicamente de una prueba de rutina, una prueba que hacemos todos los días, que es un TTPA. En el kit que nosotros utilizamos para hacer la resistencia a la proteína C activada, viene un reactivo que tiene un TTPA y este reactivo de TTPA tiene fosfolípidos purificados de sílica coloidal y tiene un activador de contacto.
Adicional a esto, tenemos cloruro de calcio, el que utilizamos de manera normal para hacer un TTPA rutinario. Y tenemos otro cloruro de calcio, pero que tiene proteína C activada. Y vamos a tener dos controles, un nivel positivo y un nivel negativo para hacer esta determinación. Ahora recordemos cómo hacemos nuestra prueba de TTPA, porque todo va a partir de aquí. En el paso 1 vamos a hacer un TTPA normal como lo hacemos todos los días. ¿Qué se utiliza? El plasma del paciente. Este plasma del paciente debe ser pobre en plaquetas y vamos a utilizar esta tromboplastina que viene en el reactivo. Además de esto, se utiliza el activador y el cloro de calcio convencional, el cloro de calcio normal que se utiliza para hacer esta prueba. Una vez que el plasma entra en contacto con el activador del reactivo, que en este caso va a ser la sílica, va a activar a la fase de contacto. Recordemos que el TTPA evalúa la vía intrínseca de la coagulación, iniciando con la activación del factor 12 de la vía de contacto. Este factor 12 es activado por este activador de la sílica que va a cambiar la carga positiva a negativa de este factor y va a generar una activación del 12 a 12 activado. Y aquí se genera una serie de activaciones en cadena de los factores involucrados en la vía intrínseca. El 12 activado va a activar al 11 en 11 activado, el 11 activado activará al 9 en 9 activado, y el 9 activado en presencia de su cofactor, el 8 activado fosfolípidos que vamos a tener el reactivo, más el cloro de calcio, van a formar un complejo que denominamos complejo 10-ASA. 10-ASA porque va a activar al factor 10 en 10 activado, y el 10 activado en presencia del 5 activado, fosfolípidos y calcio, van a generar la activación de la trombina para la generación de la conversión del fibrinógeno a fibrina y observar esta formación del coágulo. Entonces, en el primer paso, lo que hacemos en este paciente, vamos a determinar el TTPA normal, el cloro de calcio tal cual como lo tenemos, y vamos a medir el tiempo en segundos. En el paso número 2 tenemos los mismos componentes, el plasma del paciente, esta tromboplastina que tiene fosfolípidos y el activador de sílica, más el cloro de calcio, pero en este caso el cloro de calcio va a tener la proteína C activada, este anticoagulante que va a tener este cloro de calcio. Y en este anticoagulante pues vamos a tener, se lo vamos a adicionar al plasma del paciente, hacemos lo mismo, el activador entra en contacto con el plasma del paciente y este plasma del paciente pues es activado, arranca la activación de la vía intrínseca de la coagulación. Cuando se requiere el cloro de calcio, va a tener esta adición de proteína C activada, que va a inhibir al factor 5 activado y al 8 activado. Entonces, ¿qué hace esta proteína C activada? Pues inhibe al factor 5 de la coagulación y al factor 8 de la coagulación. Si el paciente no tuviera una resistencia a la proteína C activada, entra en contacto con el plasma del paciente y hace la inhibición del 5 y del 8, y el TTPA, el del segundo paso, se nos va a prolongar si el paciente no tuviera la resistencia a la proteína C activada. Pero en el caso de este paciente que sí tiene la resistencia a la proteína C activada, pues no puede inhibir al factor 5 y por lo tanto la inhibición del factor 8 es más lenta. Entonces el tiempo no se va a prolongar, puede incluso permanecer normal. Y esto es lo que nosotros obtenemos. Al final vamos a tener dos resultados. Un TTPA del primer paso, que es un TTPA en segundos, y el segundo paso vamos a obtener un TTPA con el cloruro de calcio que tiene la proteína C activada. Vamos a dividir el resultado del paso 1 con el resultado del paso 2, y si el ratio o esta relación de estos resultados me da el resultado menor a 2.1, quiere decir que el paciente tiene un resultado positivo, como es en el caso de nuestro paciente que tenía un resultado de resistencia a la proteína C activada de 1.3, me parece. Entonces, aquí los puntos de corte es menor porque pues tenemos que el resultado de abajo, el resultado número 2, se tiene que, no tiene que prolongarse porque el paciente pues en el caso de que tuviera la resistencia, tendría que tener un resultado pues prácticamente normal o que no se prolongue, y el resultado tendría que ser menor de 2.1 para ser positivo. Ahora vamos a pensar en nuestro paciente del caso 2. El paciente del caso 2 es un paciente con trombosis,
que recordemos que tiene una prueba positiva de COVID-19. Es un paciente clásico que pudimos ver muchos de nosotros, lo que les comentaba cuando hablábamos de este paciente. Este es un paciente real que llegó al instituto y que, bueno, pues lo he retomado porque me parece bastante interesante. Los datos clínicos, los antecedentes personales que el paciente presenta y los factores de riesgo asociados. Entonces, recordemos que en un principio de la pandemia, los pacientes añosos con factores de riesgo hipertensos se tenían que resguardar porque eran los que mayor predisposición tenían a las complicaciones pues de la enfermedad. No se sabía mucho qué complicaciones, pero evidentemente había más complicaciones si el paciente tenía otros factores de riesgo asociados. Entonces, estamos frente a un paciente añoso que por los malestares que presentó estuvo en cama, estuvo inmovilizado y esto también pudo ser un factor de riesgo, agregado a todos los factores de riesgo que ya el paciente presentaba, como la diabetes, la hipertensión y todo lo que el paciente presentó. Entonces, de los indicadores clínicos, pues el paciente no manifiesta que tenga historia familiar de trombosis, trombosis recurrente sin factores de riesgo no lo manifiesta, tampoco tiene trombosis en sitios inusuales, su trombosis es de tipo mesentérica y a nivel pulmonar, que eso es, digamos, que un poco más frecuente en los pacientes con COVID. No se presentó la trombosis en la edad temprana, no se presentó antes de los 45 años, sino que se presentó ya en una situación aguda, secundaria a una infección por este virus tan agresivo que se pudo presentar en los pacientes, y tampoco tiene una resistencia a la terapia anticoagulante. Entonces, por lo tanto, en este paciente, pues no tendríamos que hacerle ningún tipo de pruebas de trombofilia, no tendríamos que hacer ningún tipo de determinación de proteína C, proteína S y antitrombina, porque el paciente no cumple con los indicadores clínicos. Es un paciente añoso que los pues, eventos trombóticos que el paciente está presentando son secundarios a los factores de riesgo y secundarios a la infección por SARS-CoV-2. Y nuevamente aquí les pongo los datos de laboratorio que son muy claros, que son muy, digamos que se presentaron mucho en este cuadro de pacientes con COVID-19 graves en situaciones de la terapia intensiva, que presentaron una proteína C reactiva incrementada, una procalcitonina, una ferritina, troponina, creatinina y LDH. Todos los marcadores de inflamación estaban incrementados. Un dímero D, que a lo mejor anteriormente no habíamos visto en otros pacientes, en estos pacientes pues se vio incrementado a niveles estratosféricos, y pues esto hace pensar que los datos clínicos de tromboembolia pulmonar que el paciente está presentando pues son muy clásicos de estos pacientes que pudimos ver. Vean la evolución del paciente. El paciente ingresa por el servicio de urgencias, se le da el primer manejo, sin embargo el paciente no responde y el paciente es trasladado a la unidad de cuidados intensivos, a la terapia intensiva. Se orientó el cuadro como un proceso protrombótico de origen incierto, sugestivo por infección de COVID-19. Se inició antibioterapia empírica de amplio espectro. Bueno, este es un paciente en los primeros, digamos que inicios de la pandemia, todavía no se conocían muchos datos y muchas complicaciones clínicas que los pacientes presentaron, pero bueno, este es un paciente muy rescatable. Se inició antibioterapia empírico de amplio espectro, tratamiento específico antiviral y de anticoagulación con heparina sódica. Se manejó un objetivo de tiempo de tromboplastina parcial activado de 50 a 70 segundos, apoyo vasoactivo con diferentes medicamentos importantes. Se inició apoyo ventilatorio con oxigenoterapia de alto flujo nasal y durante el ingreso presentó una mejoría progresiva. De esos pacientes que se llegó a pensar que eran pacientes complicados, que era complicado que el paciente pudiera evolucionar favorablemente, son de los pocos pacientes que ingresaron y egresaron, que presentaron mejoría progresiva, disminuyendo los requerimientos de oxígeno y retirándose el apoyo vasoactivo. La insuficiencia renal, el paciente durante la hospitalización también desarrolla una insuficiencia renal, que también fue muy clásica en estos pacientes, la cual se resolvió tras la recuperación de la hiperfusión inicial y dada la mejoría de los parámetros analíticos, inflamatorios y al no obtenerse gérmenes en los cultivos, se detuvo el tratamiento de antibiótico. Ante la presencia de trombosis en arteria mesentérica inferior, se inició nutrición parenteral con reintroducción a la nutrición oral de forma progresiva con buena tolerancia. Entonces, vean
¿Cómo se fue manejando este paciente desde el inicio? ¿Cuáles fueron sus factores de riesgo? Y bueno, todas las alteraciones que este paciente presentó, pero que afortunadamente pues el paciente tuvo una mejoría. Diagnóstico final de nuestro paciente fue un caso de enfermedad por COVID-19 con una presentación de trombosis arteriales múltiples no oclusivas y tromboembolia pulmonar. O sea, el paciente tuvo una trombosis masiva, tanto una tromboembolia pulmonar como trombosis a nivel mesentérica, que fueron asociados a la sepsis por COVID-19. La presencia de múltiples trombos arteriales empeoró el cuadro, a pesar de ser todos ellos pues no tan oclusivos, pero por todas las manifestaciones virales y sépticas que el paciente estaba presentando, pues tuvo una complicación muy grave, pero que afortunadamente pudo ser, pues pudo mejorar este paciente. La coagulopatía fue una de las causas que se describió como una complicación frecuente en la sepsis que los pacientes estaban presentando y que además pues empeoraban el pronóstico. De hecho, las mayores complicaciones en estos pacientes con SARS-CoV-2 pues fueron las manifestaciones tromboembólicas, las embolias pulmonares, las trombosis venosas profundas, que fueron diferentes también en cada ola de la pandemia. Los primeros pacientes infectados en la primera ola tuvieron más eventos trombóticos de tipo venoso. En la segunda ola hablamos más de eventos arteriales y ya conforme se fueron conociendo más el comportamiento de la enfermedad, pues estas enfermedades trombóticas se fueron controlando más. No quiere decir que no aparecieron. Las enfermedades trombóticas siguieron apareciendo incluso aún en el post-COVID. Teníamos pacientes que durante la etapa aguda de la infección no hacían eventos trombóticos, pero aquí en el instituto donde tenemos la clínica de los pacientes post-COVID más grande a nivel nacional, pudimos seguir a los pacientes hasta 2 años después de la recuperación y muchos de ellos presentaron eventos trombóticos a los 6, a los 12, al año y medio después de haber tenido la infección grave. Entonces, como sabemos, pues el COVID dejó muchas alteraciones a nivel sistémico y la coagulación pues no estuvo tan separada de estas alteraciones. Muchos pacientes presentaron y siguen presentando algunas complicaciones, que esto pues es muy interesante conocerlo. Existe un incremento de la trombosis venosa, probablemente multifactorial, como vimos en este paciente, en el contexto de un paciente encamado y una importante respuesta inflamatoria. Nuestro paciente pues tuvo alteraciones de la movilidad y esto también pues pudo complicar mucho la situación en este paciente. Y bueno, ya para ir concluyendo estos casos clínicos, solamente les quiero dejar estos mensajes, que las pruebas de hemostasia son la piedra angular para la confirmación diagnóstica de ciertas coagulopatías, ya sea de tipo hemorrágico o de tipo trombótico. Sin embargo, deben ser interpretadas en el contexto clínico de cada paciente. Y ya vimos que podemos tener pacientes que tienen trombosis y que podemos decir, bueno, trombosis es un mismo diagnóstico, pero en diferentes pacientes toma un diferente contexto. Un paciente joven, sin factores de riesgo, que está encaminado hacia la búsqueda de una trombofilia congénita, y un paciente añoso que tiene otros factores de riesgo, que está encaminado hacia una trombofilia de tipo adquirida. Entonces, son pacientes con cuadros, con datos clínicos diferentes, pero que a veces pensamos en la trombosis y pensamos que se va a estudiar de la misma manera, pero ya vimos que hay datos para los cuales sí se debe estudiar en estos pacientes y cuáles pacientes no son los candidatos. Además, estas pruebas, pues no son pruebas, como les mencionamos, son pruebas especiales porque el costo de estas pruebas tampoco es un costo tan accesible para todos los pacientes. Entonces, para que se tenga que determinar estas pruebas, tiene que ser muy bien seleccionado el paciente. Nunca olvidarse de todos los procesos que están involucrados en el resultado, porque a veces vemos resultados prolongados y ya estamos haciendo un superdiagnóstico. Y recordemos que muchos de los errores, de los incrementos, de los resultados patológicos, los podemos resolver con una segunda muestra, con los errores que podemos tener en la fase preanalítica, porque en la preanalítica es donde mayor incidencia de errores podemos cometer. Y en coagulación, pues nos enfrentamos a muchas situaciones diversas que tienen que ver con el aforo del tubo, que si el tubo no estuvo bien aforado, que si el paciente se le tomó del acceso venoso central, del catéter, que si el paciente estuvo con doble venoclisis y tomamos la muestra, que si la muestra está coagulada, diferentes aspectos que nos van a marcar la pauta y que pueden tener pues digamos que pueden tener una interferencia al momento del resultado.
Entonces recordemos que la preanalítica pues es la piedra angular y muchos de los resultados alterados se van a resolver cuando nosotros hacemos un adecuado retrospectivo de qué está pasando con esa muestra, si se tomó en condiciones adecuadas, que si el torniquete, que si era un paciente anticoagulado, que diferentes cosas, que bueno, no es el caso de la presentación, pero sí les quiero recordar que esa parte preanalítica, sobre todo en coagulación, la tomemos muy en consideración por estos resultados patológicos que a veces se pueden resolver de esta situación. Siempre se tiene que hacer un seguimiento de estos pacientes que tienen alteraciones de las pruebas de trombofilia. Recordemos que son pruebas que pueden dar resultados falsos positivos, como en el caso del paciente del caso número 1, que en la primera determinación todos los niveles estaban por debajo y si el médico se hubiera ido con esos resultados, pues seguramente a lo mejor la terapia o el seguimiento terapéutico hubiera sido diferente. Entonces, en estos pacientes se tiene que hacer un seguimiento, hacer las pruebas en el momento adecuado, en el momento correcto y tener muy en cuenta el tipo de anticoagulación que esto nos puede hacer una alteración importante. Muy importante siempre que no olvidemos la comunicación efectiva que podamos establecer con el clínico. Recordemos que la parte clínica, la parte médica es muy importante. Y me encanta esta actividad que tiene esta página, pues a través liderada por el clínico Eduardo, de promover a todos ustedes la presentación de casos clínicos, porque a veces nos alejamos mucho de la parte clínica y no conocemos mucho del paciente. Y esto nos hace que nosotros estudiemos un poco más acerca incluso de la terminología, saber cuáles son los signos y síntomas del paciente, que nos involucremos un poquito más acerca de los datos clínicos del paciente. Nosotros tenemos la muestra, nos enfocamos a hacer tiempos de coagulación o las pruebas, llámese, que hacemos en el laboratorio, y muchas de las veces a veces ni siquiera correlacionamos los resultados. Libramos un tiempo prolongado y ni siquiera nos tomamos el tiempo de revisar las pruebas de función hepática. Recordemos que los factores de la coagulación se van a sintetizar en el hígado. Si tenemos tiempos prolongados, pues dense el tiempo de revisar otras pruebas de laboratorio. El paciente no solamente viene una sola prueba, seguramente viene otras pruebas de laboratorio y hay que hacer una correlación clínica para poder hacer una validación adecuada del resultado. Entonces, involucrémonos más en los datos clínicos del paciente, preguntemos más. En medida que nosotros vamos conociendo más acerca de la clínica del paciente, podemos interactuar un poco más con los colegas médicos y podemos debatir sobre ciertos pacientes que podemos tener pues en el cuidado ya sea del laboratorio, en el seguimiento terapéutico, y esto va marcando la pauta para buenos diagnósticos, buenos tratamientos y sobre todo que el laboratorio pues aporte más que un número, sino que podamos realmente aportar con fundamentos y con el conocimiento que nosotros podamos tener. Les agradezco mucho a todos la atención, el tiempo que prestaron para esta pequeña conferencia, que con mucho gusto pues aporte para todos ustedes. Espero que haya sido de valor y conocimiento y bueno, pues muy atenta a sus preguntas, a sus comentarios, a todo lo que tengan que decir. Bienvenidos y muchas gracias. Por ahí no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Muchísimas gracias, Química Saraí. Encantado siempre de la ponencia. Creo que Gracias. demuestra no solamente un conocimiento teórico bien fundamentado, sino además la parte de la experiencia que siempre es importantísimo en la parte del laboratorio, ¿no? No hacer las cosas a ciegas. Y es lo que siempre tratamos de inculcar a nuestros alumnos y a las personas que están el día de hoy aquí con nosotros. No sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, aprovéchenla porque para que volvamos a tener un ponente de esta calidad, yo creo que va a ser muy complicado. Así que traten de hacer las preguntas. Fíjese que tomando en consideración, usted le ha tocado, se habla mucho de la deficiencia de factor 12 de coagulación como un marcador o como más bien como
como una situación en donde puede involucrar un evento trombótico en los pacientes. En su experiencia, ¿ha tenido realmente un paciente con deficiencia de factor 12 total, como la que se describe en los libros, y que haya tenido un evento trombótico, o solamente es la del libro la que se ha documentado por mucho tiempo? Sí, realmente digamos que sí, el factor 12 tiene mucha implicación en los eventos trombóticos. Pero como tal, digamos que en la práctica clínica, en la práctica diaria, es muy poco frecuente. Digamos que aquí en México, en la parte de Latinoamérica, es mucho menos que lo podamos encontrar. Yo estuve en un laboratorio por allá en España y tenían, no sé, alrededor de, no sé, en toda Europa tenían un censo de pacientes que no llegaban ni a 100 datos. O sea, es una incidencia muy, muy baja y como tal, sí estamos casi frente a estos pacientes que tienen pues un resultado de libro. Digamos que en los factores de la coagulación tenemos los valores normales, los que son de referencia, que van de 50 a 150%, y los valores hemostáticos. Hay pacientes que pueden ejercer un valor de coagulación normal, incluso con 2% de la coagulación, con 3%. Se van equilibrando de tal forma que el valor hemostático tiene que estar por debajo de 1% para que tengan estas manifestaciones. Entonces, en estos pacientes sí tienen que estar muy por debajo del 1%, casi son como los hemofílicos, para que se puedan presentar estas alteraciones trombóticas, pero igual hay pacientes que pueden tener deficiencias de 12, pero si no tienen otros factores de riesgo, puede ser que jamás en su vida hagan un evento trombótico. Lo mismo pasaba con los pacientes con resistencia a la proteína C activada. En esta zona de Europa es muy frecuente, es como, no sé, como ver un paciente aquí con colesterol o con diabetes. Allá llegaban todos los pacientes con resistencia a la proteína C activada y no se les daba tratamiento si no se exponían a factores de riesgo, si el paciente no viajaba, si el paciente no iba a una cirugía, se manejaban solamente con vigilancia. Y había pacientes que sin resistencia hacían el evento trombótico y los pacientes que tenían jamás en su vida. Entonces depende mucho del paciente, depende mucho de los factores de riesgo, pero aquí sí en la práctica diaria la deficiencia de 12, digo, yo no he tenido la fortuna de ver ninguno, de fortuna y desfortuna para el paciente, pero no lo hemos visto. Sí, la realidad es que vean cómo muchas cosas nos dicen en el libro, pero ya cuando viene la parte de la aplicación, realmente es difícil saber si realmente se presenta como tal, ¿no? No, yo tampoco he tenido la oportunidad de ver un paciente con deficiencia de factor 12. Por otra parte, fíjese que, no sé, en los libros también se dice que los eventos trombóticos son más frecuentes que los eventos hemorrágicos. Sin embargo, en el caso de los eventos hemorrágicos, pues debemos determinar cuál es precisamente la causa por la cual se está haciendo ese sangrado, ¿no? Para dar el tipo de terapia o para dar el tipo de tratamiento que se tiene que dar en los pacientes. Sin embargo, en los pacientes que tienen una trombofilia, curiosamente, no se man, por lo menos en el primer nivel de atención, entiendo que usted ya está en un segundo, tercer nivel de atención que le llegan todos los pacientes y que por obvias razones se tienen que hacer. Pero la realidad es que en el primer nivel de atención, el paciente va a recibir el tratamiento, que es más o menos similar en todos los casos, porque, por ejemplo, en la parte de la hemorragia, usted sabrá que si tiene deficiencia de factor, hay que darle el factor. Si tiene deficiencia de plaquetas, pues hay que buscar la causa y ver un tratamiento diferente al del factor de coagulación. Y si tiene un evento vascular o un problema de tipo vascular, pues hay que buscar otro tipo de tratamiento, ¿no? En ese sentido. Pero los trombóticos generalmente siempre es bajo la misma, digamos, línea de tratamiento. Quizás algunos Sí. más específicos, pero finalmente el clínico en el primer nivel de atención tiene un evento trombótico, ahí te va tu heparina o te va tu anticoagulante y hasta ahí. Y entonces, realmente, por ejemplo, a mí en el primer nivel de atención nunca me ha tocado hacer un un perfil trombofílico. Solamente como en dos ocasiones me ha tocado verlo ya como tal en el instituto, pero en el primer nivel de atención, en donde actualmente estoy, realmente no lo solicitan. Es muy, no sé, bueno, en el caso de usted porque está en el segundo o tercer nivel de atención, no entiendo que les llegan todos estos pacientes y que se tienen que hacer de sí o sí. Pero ¿cuál sería la recomendación entonces basado en esto para, si es que tenemos los médicos de primer, porque a veces tenemos médicos aquí en el grupo, ¿cuál sería la recomendación? ¿Hacerle o derivarlo definitivamente? Yo creo que, bueno, estas pruebas, como mencionaba, que no son tan accesibles porque sí tienen un costo diferente de las pruebas de rutina. Muchas de las veces de las que no se piden es porque a lo mejor no se conoce que se puedan determinar y se piensa que a lo mejor son muy inaccesibles. Aquí la recomendación es derivar al paciente, clasificarlo bien para saber
ver si le vamos a hacer esas pruebas y estudiar a la primera línea de la familia, que sería lo ideal. A lo mejor en primer nivel no se van a tener estas pruebas por el costo que conlleva, pero sí se pueden derivar, digo, si estamos en un IMSS, en un ISSSTE, no sé, un 20 de noviembre, un siglo XXI, por supuesto que tienen las pruebas y se pueden derivar, se pueden pues hacer el seguimiento para que se soliciten. Y la idea es esta, ¿no? Que puede ser que el paciente, pues si ya se conoce que tiene una deficiencia de estas proteínas, pensemos que es una mujer joven, que es una, a lo mejor dice, bueno, la trombosis a lo mejor se va a tratar de la misma forma, estoy de acuerdo, sí, a lo mejor no hay más que hacer en este tipo de episodios, pero cuando se trata, por ejemplo, de mujeres jóvenes, que hay hallazgos de deficiencias de proteína C o proteína S, pues son pacientes que no pueden tomar que no pueden tomar anticoncepción, que no pueden tomar la famosa post-day que podemos conseguir en cualquier farmacia sin ninguna legislación y que son mujeres jóvenes que van y la compran. Entonces, aquí estamos evitándole un riesgo agregado de que la paciente pues tenga una complicación y un desenlace pues crítico si tiene este consumo de estas sustancias. Entonces, si se trata de una mujer joven, si se trata de una mujer que ha tenido pérdidas fetales sin explicación o cualquier tipo de paciente que sea bien clasificado, pues sí la recomendación sería derivarlo, saber que las pruebas están vigentes, que se puedan determinar y bueno, pues esto sería lo mejor para un buen tratamiento preventivo en los pacientes. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta del chat química. Dice, ¿cómo podemos sospechar deficiencia de resistencia a proteína C con respecto a las pruebas globales de TP, TTP y TT? Muchas gracias. Bueno, pues regularmente digamos que estas pruebas, cuando el paciente tiene resistencia a la proteína C activada, no vamos a tener ninguna alteración. No vamos a tener una prolongación de las pruebas porque, pues, como tal, aquí no va a haber el comportamiento similar que lo que sucede en vivo a lo que sucede en el laboratorio clínico. Con estas pruebas nos quedaríamos, digamos, cortos para poder decir, ah, bueno, este paciente hay que estudiarle resistencia a la proteína C activada. Básicamente es más con el seguimiento clínico, con el seguimiento de los episodios que el paciente vaya presentando y con el buen, pues, la buena anamnesis que el médico le pueda hacer para poder determinar las pruebas. Digamos que va a ser diferente cuando sospechamos en un paciente con una hemofilia, que aquí sí vamos a tener un TTPA prolongado, hacemos un estudio en mezclas y pues decimos, ah, bueno, sí puede tener una deficiencia de factores, le buscamos por acá y hacemos tal determinación de factor. En la resistencia a la proteína es más complicado, pero sí es obligado a estudiarlo porque más del 20% de los episodios de trombosis obedecen a una resistencia a la proteína C activada. Muchísimas gracias, química. Igual, muchísimas gracias. Creo que no se animaron a hacer preguntas. El tema fue pues bastante comprensible. Y me dio muchísimo gusto invitarla. Las puertas están abiertas por si en algún momento usted nos vuelve a acompañar, igual la misma situación. Invitamos a las demás personas para que se unan aquí. Lo que intentamos hacer es, pues por supuesto, reunir a gente que nos pueda dar el conocimiento práctico, que es lo que muchas veces nos falta, ¿no? Dejar esa parte de ser técnicos, sino que realmente involucrarse con el paciente. Para las personas que son técnicos, mi respeto, ¿saben? La parte técnica la domina muy bien, pero para la persona que recibió ya un título profesional como QC, QFB, QB, lo que sea de Q, ya requiere integrarse a la parte clínica. Y lo lamentable es que siguen siendo técnicos. Y precisamente por esos pagamos mucho. Entonces no se vale, hay que hacer un poquito más, hay que leer las guías están disponibles para todos. De hecho, una cosa es lo que dice el libro y otra cosa es lo que a medida que se van haciendo investigaciones están disponibles las guías de todas las áreas. Me parece que usted, química, algunas guías que nos pueda recomendar, que sean de fácil acceso, que nos las puedan, que podamos descargar. Sí, claro que sí, les comparto a través del correo electrónico. Si me lo pasa, le comparto ahí un link para que ustedes puedan tener acceso a la información y con mucho gusto ahí puedan descargar pues artículos recientes y las guías que están vigentes en este momento. Sí, sobre todo, fíjense que sobre todo las guías, a mí me ha tocado ver las guías de hematología y cada vez van cambiando. Y lo que es curioso, por lo menos en la parte que a mí me corresponde, que es la hematología, la coagulación, pues usted es la experta, me doy cuenta que las guías van cambiando en beneficio al paciente. Entonces, pero muchas veces esa parte del personal de laboratorio queda como, sigue peleando. Por lo menos a mí me ha tocado ver en el área de morfología que sigue peleando si es un neutrófilo segmentado o poco segmentado. Y eso a veces
Ya en la parte en donde al clínico le interesa que ya sobrepase eso para que le dé una información, pues ya no es relevante. Pero bueno, señores, Química, le agradezco muchísimo su participación. Señores, muchísimas gracias por todo. Creo que nada más hay unos avisos. Si me permite, Química, un momentito para darle un aviso a los Claro que compañeros. sí. Agradecido completamente Gracias. con usted. Primero que nada, para la obtención de la constancia, que es lo que prácticamente, perdón, a ver, déjeme ver, aquí está. Les pasamos, si es que usted quiere obtener la constancia, no sé si se alcanza a ver el archivo que estoy, sí creo que sí, ¿verdad? Este. Este es el número de cuenta al que pueden depositar, el número de cuenta o hacer una transferencia. Y una vez que se haga la transferencia, por favor, les pido que nos manden un mensaje al número que está en el grupo, que de hecho la mayor parte de ustedes está ahí en el grupo donde damos los... tómenle una captura de pantalla, de incluso ya se las pasé en el chat por si la pueden descargar. Y el número, por si alguien no está anexado, perdón, 1744. Para las personas que no son de México, pues nos pueden mandar un mensaje y ya lo asesoramos de cómo hacer la transferencia. En este caso sería por PayPal o por Western Union para las personas que quieran, por supuesto, la constancia. Y la constancia, pues por supuesto, solamente se les va a entregar a las personas que hayan visto la plática en la sesión en vivo. Por supuesto, esta sesión se sube en el Facebook, perdón, en el YouTube para que ustedes la puedan ver libremente. Y hay varias ponencias, por favor. Ayúdenos a llegar a más personas. Es el único apoyo que les solicitamos. Aquí en México el costo de la constancia va a ser de 100 pesos, no más. Y bueno, nada más como gasto retribuible, ¿no? Por otra parte, también dentro de todos los avisos que tenemos, y voy a volver no, este no, no es este. Es este. Eh, la siguiente sesión es esta, que va a ser el 25 de abril, el jueves 25 de abril a las 7 p.m. Para las personas que quieran estar con nosotros, ya tenemos la siguiente sesión y vamos a hablar quizás un poquito, un tanto diferente de las cosas que aquí se viven en México y es acerca de una evaluación de casos de serie roja de acuerdo a las recomendaciones que hace la ICSH, ¿no? No estoy tan de acuerdo a esas recomendaciones, pero precisamente para eso vamos a tener al ponente para que nos dé la visión general de estas recomendaciones y saber en qué sí las podemos aprovechar y en qué casos no. México no es un país que se adapte mucho a estas indicaciones, nos orientamos más a lo que nos dicta la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, habrá cosas interesantes que hay que descubrir y le repito, el 25 de abril a las 7 p.m. Se va a mandar el link al grupo. Es la forma como hemos venido trabajando. Todavía veo gente que me manda, quiero anexar, quiero estar en la sesión. Pues si usted va a recibir el link en el grupo, no hay necesidad que nos mande un mensaje. Esto es para las personas que todavía no están registrados en el grupo, ¿de acuerdo? Esa es una de las cosas que se le quería decir. Y la otra cosa sería la invitación, por supuesto. Siempre estamos invitándolos al curso de leucemias para el personal de laboratorio clínico que vamos a empezar desde el 22 de abril al 17 de mayo. Van a ser sesiones de 1 hora, de 6 de la tarde, tiempo de la República Mexicana, 7 de la tarde. Ya ustedes tuvieron la oportunidad en el grupo de ver todo el compendio, o más bien todo el programa que se va a llevar, desde la hematopoiesis, cómo se aborda una médula ósea, cuáles son las características que debe de haber en la médula ósea, cuáles son las guías que actualmente están vigentes, qué ha cambiado, qué no ha cambiado, qué seguirá cambiando en beneficio y pro al paciente, ¿no? Entonces, del 22 de abril al 17 de mayo. Y por último, el último aviso y de la iglesia, ¿no? Es este. Vamos a iniciar y solamente esto va a ser para las personas que estén en el grupo, para las personas que estén aquí con nosotros. Va a ser un diplomado básico de hematología para el personal de laboratorio clínico. Va a ser la cuarta generación, nada más. Van a ser sesiones grabadas y posteriormente van a tener una sesión en vivo en donde van a haber preguntas y respuestas. Algunos de ustedes ya estuvieron con nosotros en la parte del Facebook Live, en donde hicieron incluso sus preguntas y pues así, una forma de responderla, ¿no? De acuerdo a los casos. Va a iniciar el 1 de mayo del 2024 al 1 de mayo del 2025. Es un módulo por mes. Hay sesiones de retroalimentación en vivo, que son las sesiones en vivo, que no van a tardar más de 1 hora, 45 minutos.
Y aquí lo más interesante, solamente para ustedes del grupo, nada más. No, esto no se va a sacar al público en general. El costo por módulo va a ser de 500 pesos, es decir, 30 dólares americanos para, por módulo, ¿no? Y el costo, y en caso de que se junten dos amigos y quieran ingresar al curso, entonces sería de 400 pesos por cada uno, es decir, 24 dólares por cada uno. La mayor parte de los cursos tienen un costo por encima de 1,000, 1,500 pesos. En esta ocasión hemos decidido bajarle lo más que se puede para que ustedes, si tienen las ganas de aprender hematología, pero hematología aplicada por una persona que realmente está en el área de hematología, pues entonces este es su momento, ¿no? O este es el momento. Agradezco muchísimo la participación de todo esto que hemos mencionado, pues por supuesto lo vamos a mencionar en el grupo para que usted tenga conocimiento de ello. Y pues nada, agradecer a todos los participantes como siempre, se ha cumplido el tiempo de esta sesión. Me da muchísimo gusto haber tenido a una ponente que me parece siempre nos deja con la misma sensación, querer saber más y haber aprendido todo lo que ella sabe, ¿no? Que es una esponjita en conocimiento. Muchísimas gracias, Química Saraí. Muchísimas gracias a todos los participantes. Agradezco mucho la participación de cada uno de ustedes. Química, bienvenida a su casa. Muchísimas gracias por todo. Hasta Gracias pronto. a todos. Buenas noches, que descansen. Que descansen. Buenas noches. Hasta pronto.